Sí, estamos con Fabiola Barrenechea, geógrafa, para hablar de este tema. Fabiola, dentro de los muchos datos que hay respecto a esta sequía, que ya hemos hablado en otros momentos, tenemos, por ejemplo, estudios que se han elaborado como mapas que miden la humedad de los suelos. Esta sequía, estacionada ya prácticamente hace 13 años, como decía el ministro de Obras Públicas, genera que haya menos humedad. Sí. ¿Cómo incide esto en el panorama que estamos viviendo? O sea, olas de calor, como las que hemos experimentado, incendios muy difíciles de controlar. Sí, bueno, buenos días, Buenos días. A todos. Es súper complejo y a mí me genera sentimiento encontrado estas notas cada vez que hablamos de estos temas, porque es algo que venimos comentando hace tanto rato ya, ¿cierto? Es algo de que Naciones Unidas lo viene diciendo hace tanto rato también, y para variar nosotros estamos reaccionando frente a un desastre en el cual ya tenemos poco que hacer. Esa es la verdad, no tenemos mucho que hacer porque no tenemos de dónde sacar más agua, no tenemos de dónde controlarla, no sabemos cuánta agua queda, ¿cierto? Es un problema. Y estos estudios que dices tú, estudios de suelo, yo lo estuve leyendo, y no es un estudio de la humedad del suelo en sí, ¿Ya? sino que habla un poco de la humedad de la vegetación muerta, que es la que genera o facilita los incendios forestales, su propagación. Y ahí ¿Qué es lo que nos decías tú? Hay mucha especie que ya ha ido muriendo. Ha ido muriendo. En la zona central y centro-sur, y eso genera que haya más combustible. Exacto, hay más combustible para que los incendios sean más rápidos. Recordemos que los incendios en Chile son casi en un 100%, 99,9%, generados por las personas. Por lo tanto, que exista más combustible que años anteriores, obviamente va a hacer que estos incendios sean más incontrolables, que es un poco lo que ha pasado, lo que estamos viendo en la región del Ñuble, ¿cierto? Lo que vimos en la comuna de Castro, y lo que vimos en el año 2017, donde se quemó también la mitad del país. Entonces, es súper preocupante. Ahora, el tema del déficit hídrico, de la sequía que estamos viviendo, donde decían que casi 70% de las comunas ya están en esa situación, no solo es culpa del cambio climático, hay un factor que es importante, ¿cierto?, que tiene que ver con lo que es el cambio climático, pero hay casi un 50% de ese déficit que tenemos es producto de la mala gestión que hemos hecho las personas y las políticas públicas para poder controlar el agua, o sea, para poder hacer un uso eficiente de esa agua. Entonces, ¿es alto el porcentaje de mala gestión? Es alto. La mitad del problema del agua. La mitad del problema del agua es producto de la gobernanza del agua. ¿Ya? Fundación Chile hizo ese estudio y la verdad que yo cuando lo leí también quedé impresionada igual que tú, porque es mucho. Y después uno empieza a ver, yo tengo la suerte de recorrer varias partes, y uno empieza a ver que, claro, empiezan a hacer loteos, empiezan a hacer construcciones de vivienda, y uno dice, ¿y el agua de dónde la sacan de acá? ¿De dónde alimentan? Cálculo? Exacto, ¿cómo Bueno, calculan? ha habido sendas polémicas, por ejemplo, en lugares que son muy conocidos, turísticos también, zona de Maitencillo, porque han tenido una explosión de construcción debido a ser un polo turístico, segundas viviendas y todo eso. Y resulta que el agua disponible es bien reducida. Reducida. Lo mismo pasó en Valdivia, que uno dice Valdivia era la ciudad más lluviosa de Chile. Sí, pues. La ciudad más lluviosa, está con problemas de agua también. Y ahí la municipalidad una vez que le decretaron este estado de emergencia hídrica, pudo frenar loteos que se estaban haciendo en Valdivia por la misma razón, porque ¿de dónde van a sacar el agua? Si no tenemos agua para alimentar a toda la población que está actualmente, y se siguen haciendo loteos. Y en la zona sur, de verdad, que hay una explosión de loteos y de parcelación de terrenos que en un futuro cercano van a tener construcciones y no van a tener tanta disponibilidad de agua. Y no están preparadas también para un cambio, demográfico tan explosivo y tan rápido en corto tiempo. O sea, yo me acuerdo que zonas como Puerto Varas, por ejemplo, en el contexto de pandemia, hubo muchas familias que tomaron la decisión de irse de Santiago, de las grandes ciudades, y se fueron a radicar allá. Exacto. Y ha aumentado. En Villarrica también ha pasado harto. También, mucha gente que se ha ido al sur, y mucha gente que se ha ido al sur también pensando en el futuro de Chile respecto a esto. Dicen, oye, el futuro aquí es al sur, nos vamos a quedar sin agua, vámonos al sur. Y nos vamos al sur. Pero eso es como pan para ahora y hambre para mañana, como qué? dice el dicho popular, porque también la zona sur está con déficit hídrico. O sea, hay una escasez de agua generalizada en el país, salvo las comunas extremas del país, ya que esas todavía no han sido decretadas con déficit hídrico. Pero es un problema que va avanzando, o sea, la desertificación va avanzando, eso ya lo hemos conversado, ¿cierto? Hay proyectos que buscan sacar agua de la zona sur para traerla acá a la zona central. Va a generar problemas también en la zona sur. Entonces, no es un tema de arranquemos y vámonos al sur a vivir porque allá hay más agua, sino que hagamos un uso eficiente del agua, hagamos una gestión adecuada. Piensa que
aquí en Chile hay 56 instituciones que regulan el agua. 56. Entonces, Qué difícil la regulación. Se hace súper difícil esa regulación. Entonces, hay un proyecto de poder actualizar el Código de Agua, sacar una política de uso de agua, pero como siempre estamos yendo tarde, estamos avanzando súper tarde en esto. Entonces, y también se han planteado algunos proyectos como la carretera hídrica, traer el agua desde el sur a las zonas que están más secas, cosa que tiene gente a favor, pero también muchos detractores, porque dicen... Tiene detractor, y yo soy una de las que también... ¿Tú no estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo, porque la zona sur tiene un equilibrio hídrico. No es que al sur le sobre el agua, ¿ya? Tiene un equilibrio hídrico, entonces si tú sacas agua de allá, vas a romper ese equilibrio hídrico y te va a generar un impacto ambiental allá. Vas a tener agua acá, obviamente, pero en el futuro vas a tener un problema allá también. Entonces, lo que hay que hacer primero, que creo que lo que están haciendo ahora ciertas universidades, es primero saber cuánta cantidad de agua queda, porque eso no lo sabemos tampoco. No sabemos cuáles son las napas que están secas, cuáles son las que tienen agua todavía, no tenemos idea de eso. Después, empezar a planificar en función de las cuencas hidrográficas, ver cuáles son las cuencas que se pueden explotar, las que no se pueden explotar, las que se pueden poblar, las que no se pueden poblar, porque no hay agua, ¿ya? Entonces, primero veamos eso y después definamos, ¿cierto?, cómo ocupamos el agua, ¿ya? Sí. Hay otros proyectos también, disculpa, sí, que proponen captar el agua de en la desembocadura de los ríos, por ejemplo. Eso yo creo que no es malo, porque efectivamente existe un ciclo del agua, ¿cierto?, pero esa agua no es que se pierda, sino que entra al ciclo del agua sin haber sido utilizada previamente. Entonces ahí yo creo que sí se podría ocupar el agua antes de que entre al mar para poder alimentar a las personas, generar regadíos, ¿cierto?, etcétera, y después se devuelve, pero ya habiéndole dado un uso. ¿Cómo proyectas tú el verano, estos 2 meses que vienen, porque hemos tenido mucho calor? Yo no sé si tuvieron la posibilidad, acá en Santiago al menos, y pasaron por el borde del río Mapocho el día viernes. El Mapocho traía mucha agua. De hecho, hubo una alerta de aguas andinas porque podía haber problemas por turbidez. Deshielo. Y eso sí, es por las altísimas temperaturas que hemos tenido en los últimos días. Y en los últimos meses. Y uno dice, oye, ¿deshielo de a dónde? Si uno mira acá, los cerros, la cordillera que tenemos encima está... Pero eso igual es engañoso, porque existen glaciares que... Grises. Los glaciares oscuros. Los glaciares oscuros, ¿cierto? ¿Qué es lo que ha pasado en el fondo? Existen glaciares que son estos hielos eternos, ¿cierto?, que tenían esta capa blanca encima, que esa capa blanca se les derritió. Y eso ha hecho que al tener partículas de tierra y todo esto se calienten de manera más rápida, se derritan más rápido. Este hielo que estaba antes los protegía, porque el blanco obviamente hace que el sol se reflecte y se devuelva. Pero al no tener esa capa se empieza a derretir más rápido. Y eso ha generado que, por ejemplo, los embalses en el mes de octubre se recuperaron en un 48%. Pues ¿de dónde salió el agua? No también decía de dónde salió el agua si no había nada en la cordillera, pero es producto del deshielo de estos glaciares que están ocultos a la vista de las personas, pero que se están derritiendo y que son nuestras fuentes de agua. O sea, Chile es uno de los países que tiene la mayor cantidad de reservas de agua dulce en el mundo, ya descontando obviamente los polos, hablemos solo de los países. Y lo estamos perdiendo de manera rápida. Tremendo tema. Si el viernes el río traía un caudal bien llamativo para lo chiquitito que está normalmente, y es el derretimiento de este hielo, ¿verdad?, glaciares oscuro, que ya no es el blanco, pero que es la poca reserva que queda. Fabiola, como siempre, gracias por venir. Ahí estar atentos con esta sequía tan tremenda que nos está afectando y que parece que viene un verano realmente infernal. 10:48 minutos, Rafa Venegas.